Saludos, queridos hermanos. Pastor Díaz Pavón, feliz de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Me parece que en el podcast de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Creo que va a conquistar los corazones de mucha gente. Así es que bienvenidos a Escuela de Pescadores. Hoy vamos a hablar del cristiano y la política. ¿Puede un cristiano involucrarse en la política? ¿O se contamina si se involucra en la política? ¿Bajo qué circunstancias un cristiano debe participar o hasta qué punto? Bueno, de esas y de muchas otras preguntas vamos a estar conversando en el día de hoy con el doctor César Vázquez. Usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Basta con que las deje ahí en los comentarios y se las vamos a pasar al doctor. Vamos a conversar con él y le aseguro que su pregunta tendrá respuesta. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Doctor César Vázquez, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Agradecido de la invitación, claro está. Gloria a Lo hemos Dios. pasado excelente. Hemos pasado 2 o 3 días juntos el fin de semana y gracias al Señor hemos visto algunas cosas interesantes. El domingo nos predicó en nuestra iglesia local. Es la primera vez que lo escucho en vivo predicando. Las otras veces lo había escuchado a través de las redes o en alguna emisora, en alguna entrevista, pero esta vez tuvimos la dicha de disfrutar de su presencia, la presencia de Susana, su esposa, y escuchar un mensaje impactante. Dios nos ministró. El propósito de este podcast es hablar de política, de el cristiano en la política. Pero yo quisiera que hablemos un poquito de usted, porque yo sé que es médico, pero en una conversación le escuché hacer un comentario. Y el comentario me pareció muy raro. Dijo, yo no quería ser médico, a mí no me interesaba la medicina. ¿Eso es cierto o eso fue una broma? Eso es cierto. La realidad es que yo nunca consideré ser médico. No me gustaban los enfermos, la sangre, las agujas. La realidad es que yo entro al Colegio de Mayagüez a estudiar ingeniería. Y estando en el Colegio de Mayagüez, en ese diciembre de 1971, tengo una experiencia de conversión. Y después de esa experiencia de conversión, algo me dice que no es la ingeniería. Así que yo regresé, mi familia era de Carolina, cerca de Río Piedras, y regresé al recinto de Río Piedras de la UPR. Y estando en segundo año de naturales, me comentaron que podía coger el examen de entrada a la escuela de medicina, que no perdía nada si lo cogía. Lo cogí, lo pasé. Y en 1974 entré al recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y me gradué en el 78. Pero es importante eso, o sea, eso no estaba en mis planes. En ninguno de mis pensamientos. Nunca yo me vi a mí mismo como médico. Del 78 al 81 terminé la especialidad en medicina de familia. Del 91 al 93 la especialidad en medicina interna. Y del 93 al 96 la especialidad en enfermedades cardiovasculares, cardiología. Okay. Así que muchas veces yo presento esto como la idea o la realidad, ¿verdad? El evento que contrarresta esta idea de que uno encontrarse con Dios es disminuir sus posibilidades. La realidad es que cuando nos encontramos con Dios, no solamente son nuestras capacidades, sino a eso se suman las de Él. Gloria a Dios. Y la realidad es que el mundo se amplía, las posibilidades
tú puedes llegar mucho más lejos de lo que jamás pensabas que ibas a llegar. Así es que convertirse no lo limitó, todo lo contrario, lo impulsó más allá de lo soñado. No, definitivamente convertirme me permitió enfocarme, entender qué dirección debía tomar. El problema un poco es que Dios nunca nos da un mapa, nos da una instrucción a la vez. Y esto es como cuando uno va en el GPS que te dice en la próxima luz dobla a la derecha, pero no te dice qué pasa después. Sí. Tienes que doblar a la derecha para después decirte qué es lo que vas a hacer en viene. en el próximo Y con semáforo. Dios de alguna manera es así. Y con Dios de alguna manera es así. Además de ser médico, es pastor. ¿Qué Sí. comenzó primero? No, yo empecé a estudiar medicina primero, terminando la especialidad en medicina de familia, 1980. Hubo una crisis de liderato en la iglesia y me pidieron que fuese parte del cuerpo pastoral. Y vuelvo y digo, jamás yo me pensé a mí mismo como pastor. O sea, ya llevamos dos cosas Y que no sí, pensó serlas, sí. pero las es. Se sintió obligado por Dios a ser médico, obligado por Dios a ser No, pastor. no. César Vázquez es el creyente torturado por Dios. No, yo creo que no fui obligado, fui dirigido. Qué lindo. Esto un poco es como cuando tú como papá ves que un hijo tiene unas cualidades, por ejemplo, en la música, y el muchacho manifiesta una conducta, tú la identificas y tú permites con tus decisiones que esa capacidad se desarrolle. Estimula. Y la realidad es que probablemente una de las labores más importantes en la vida es uno encontrarse a sí mismo, es uno saber qué es lo que va a hacer. Así que me encanta la medicina, me encanta lo que hago. ¿Ya no le tiene miedo a las agujas o todavía? No. Cuando llego a casa después que me sacan sangre, los nietos me preguntan, Abu, ¿lloraste? Y le dice sí. Y yo le dije, sí, me tuvieron que agarrar entre tres para sacarme la sangre. Pero con el pastorado fue lo mismo. O sea, yo me convierto, empiezo a leer las escrituras, las disfruto, las entiendo. Pues en medio de los estudios bíblicos compartía, me invitaron a predicar, me tuvieron que dar una bofeta para que hablara y 7 para que me callara. Desde el primer año de convertido, ya yo estaba dando estudios bíblicos, ya estaba predicando. Digo, a lo mejor predicaba barbaridades, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero predicaba. Tenía el ánimo, pero no solamente el ánimo, es esta cosa buena que uno siente Amén. cuando uno comunica la palabra de Dios y ve que esa palabra, ese mensaje, esa idea, de momento le da dirección a alguien, de momento le da paz, consuelo, de momento hace que alguien considere servirle al Señor como una opción de vida. Y pues no es algo obligatorio, es un privilegio, porque cuando uno pastorea, uno tiene efecto sobre la vida de la gente ahora y también sobre su destino eterno. Como yo le digo a mis pacientes, mire, no importa cuán bueno yo sea, yo me voy a morir y todos ustedes también. Pero entonces lo que importa es dónde vamos a pasar la eternidad. Wow. Y el pastorado es eso. El pastorado no es otra cosa que una oveja que lleva su cruz ayudando a otras ovejas a llevar su cruz. Así que no, obligado no. Son dos tareas, dos funciones, dos formas distintas de ministerio, pero luego se entra en la política y tal vez yo puedo ver al médico con un romanticismo especial, con una pasión por ayudar a la gente maravillosa. No tengo que hablar de cómo veo al pastor, porque obviamente me parece algo extraordinario que abrace
el pastorado, pero yo me muero de ganas de saber cómo abraza la política, porque la realidad es que los médicos tienen mejor reputación que los políticos, por regla general. Y que los pastores. Y que los pastores. Esa la podríamos discutir un poco. La realidad es que estamos viviendo un momento de hostilidad hacia la iglesia y mucha gente ve el pastorado como vivir del cuento. Obviamente no conocen lo que es el pastorado. Claro, no conocen porque si conocieran, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los pastores son bivocacionales, que tienen que trabajar en una cosa para sostenerse y entonces servir en la iglesia. Como decía un amigo mío hace unos días, no solo servir en la iglesia, pagar por servir, porque de lo que se ganan tienen que aportar para ayudar a la iglesia. No solo eso. La gente piensa que pastorear es el púlpito, predicar del púlpito. Y eso es lo más fácil. Pastorear realmente es acompañar a los hermanos en la fe, a veces a sus amigos, sus familiares, en las tragedias de la vida, en los dolores de la vida, en los conflictos de la vida. Sí, señor. Y es una carga que el que no la ha vivido no la conoce. Y yo le digo a la gente, pues sabes que un poco esto nos pasa también a los médicos. Porque no importa cuánto el plan médico me pague, créeme, tú decirle a una persona que se está muriendo, es duro, o salir de un cuarto de hospital a decirle a la familia que su familiar se murió, eso no lo paga ningún plan médico. no. ¿Ok? Y claro está, la gente lo que viera, pues, como yo decía, ahora en medio de las Olimpiadas todo el mundo mira el que corre los 100 metros y gana la medalla de plata. Y sienten envidia, pero no sienten envidia por los años que ese hombre o esa mujer se estuvo levantando bien temprano a entrenar, los sacrificios que tuvo que llevar a cabo para llegar allí. Para correr 100 metros en 9.3, 9.4, ¿verdad? Y aquí, cuando hablamos de cómo me inserto en la política, es cómo me inserto en la política partidista. Porque la realidad es que en nuestro ministerio, ¿verdad? En las catacumbas, que es un ministerio de jóvenes que surge en 1971 en Puerto Rico, desde un principio entendimos que parte de nuestra responsabilidad como creyentes y ciudadanos era participar en los procesos que afectan a un pueblo. Porque eso es la política. De hecho, la palabra política viene de la palabra polis, que significa ciudad, porque es un término griego que tiene que ver con la realidad de que la organización política original en Grecia fueron las ciudades-estado. Así que desde un principio pues estuvimos trabajando contra la pornografía, en contra del aborto. Yo fui parte de unos ministerios que trabajaban con los drogadictos, de ambulantes. Pero un viernes 8 de marzo del 2019 a las 4 de la mañana me desperté sin sueño, como si fuese el mediodía, con una tormenta de ideas y la convicción de que tenía que crear un nuevo instrumento político. Que de alguna manera cambiara... 2019. Eso es reciente. Eso es reciente. Que de alguna manera cambiara la dirección que Puerto Rico llevaba como sociedad y que nos trajera esperanza. Uno se conoce a uno mismo. Tú sabes cuando tú no eres tú. Cuando la experiencia que tú estás viviendo, tú no la produces. Y a mí jamás me había pasado eso. En las elecciones del 2016, se me acercaron
2 partidos emergentes para que yo fuese su candidato a la gobernación. Yo les dije que no. Gracias, pero no. Por 2 razones. Primero, porque las circunstancias personales no me lo permitían. Y segundo, porque no tenía la convicción. Y la política es un poco como la guerra, de otra manera. Tú tienes que ir decidido, convencido. Y en el caso del creyente, no es solo convencido de que tengo la capacidad. Más importante, es con la convicción de que Dios te está llamando a eso. Porque los cristianos sabemos que cuando Dios nos llama a algo, nos capacita y provee. Pero que tengamos la capacidad no necesariamente significa que Dios nos está llamando a eso. Así que yo dije a las 4 de la mañana, esto es una de dos, me estoy volviendo loco o Dios me está hablando. Y lo interesante era que sentía paz. Se lo compartí a mi esposa. ¿Cómo reaccionó Susana? Pues claro que sí. Sí. Ella nunca me ha dicho que no. Entonces, vamos para encima. Qué linda. Yo estoy contigo. Pero le digo que ni un pero. Porque nosotros hemos vivido con la convicción de que si es la voluntad de Dios, es el mejor lugar para estar, es la mejor manera de vivir. Así que se lo compartimos a nuestros hijos. Tenemos 4, 3 de ellos casados. Y todos nos dijeron, papi, nosotros te conocemos. Esto es el paso natural. Y yo dije, bueno, Señor, esto un poco va a tener que ser como Noé y el arca. Tú vas a tener que traer los animales, tú sabes. Y de momento empezó a llegar gente bien capaz. Gente como el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, que es abogado laboral con mucha experiencia, que también es parte de nuestro ministerio, copastor en una de las iglesias. El licenciado Eduardo García Resach, que era de otra iglesia, pero tenía mucho conocimiento de la política, había estado bien cercano a uno de los partidos principales en Puerto Rico. Y mucha gente empezó a decirme, César, esto es una oración contestada. Y de momento, un montón de gente hizo suya mi convicción y de ahí es que surge Proyecto Dignidad. A ver, la iglesia en general, ¿cómo recibe una noticia como esa? La pregunta surge de que, por ejemplo, durante mi niñez recuerdo aquello del partido del PAC, Partido de Acción Católica. 1960. Sí, yo era un niño y no viví la experiencia, pero escuché la historia, escuché las conversaciones. La experiencia no parece que fue muy positiva. Bueno, algunos escándalos, tendrían algunos logros. Luego tuvimos algunas personas involucradas en la política. Con algunos, la iglesia vivió una experiencia positiva. El hermano fulano de tal está allí y ayuda. Y en otros casos tuvimos algunos escándalos. Así que la experiencia de la participación fue así que un poquito agridulce. Pero eso sucede en todas las cosas. Ahora, si Dios me dice a mí que tengo que crear otro instrumento para participar en ese mundo tan reñido, tan peleado, tan atacado. Algunos líderes políticos hablan muy mal de la política, ellos. Dicen, nunca me difamaron hasta que fui candidato, nunca hablaron tan feo de mí hasta que parecía que yo podía ganar. Es un ambiente donde la guerra es encarnizada. Tóxico. Es tóxico. Sí, hostil. Bueno. Y entonces un hombre que tiene 2 profesiones admiradas,
más o menos aplaudida por todo el mundo, de repente dice, voy al ruedo político. Si hubiésemos sido así, íntimos amigos, esa noche yo no duermo. Paso la noche de rodillas orando, Señor Jesús, cuídalo, Señor Jesús, protégelo, Padre, que no lo dañen. Bueno, es que hay mucha gente que pasa las noches así. Sí. Particularmente cuando participé de los debates en la campaña política pasada. Bueno, eso fue parte de la Sí, dinámica esa, ¿no? Sí. Ahora, el PAC, Partido de Acción Cristiana, fue creado por la jerarquía católica, dirigido exclusivamente a derrotar a Muñoz. Inclusive ellos hicieron un señalamiento. Ellos dijeron que todo católico que votara por el Partido Popular debería ser excomulgado. A esos niveles. A esos niveles. Pero, por ejemplo, del PAC salió una persona a quien yo respeto muchísimo, que fue legislador en Puerto Rico, a Felipe Esquera, un hombre espectacular, íntegro, y sobre todo en el esfuerzo de luchar por la vida, ¿verdad?, en contra del aborto. Y mucha gente ha tratado de establecer un paralelismo entre el PAC y nosotros. Y yo quiero que entendamos lo siguiente. Proyecto Dignidad es un partido que tiene un fundamento que son los valores judio-cristianos de nuestra sociedad, de la sociedad puertorriqueña, de la sociedad norteamericana y de muchas otras sociedades. Pero no es un partido religioso. Eso es importante. No es un partido religioso. Importante. ¿Por qué no es un partido religioso? Primero, no está dominado por ninguna jerarquía religiosa. Y no se exige que haga una declaración. No se exige de fe. ningún credo ni ninguna declaración de fe. Okay. Como todo partido puede ser parte del Proyecto Dignidad, el que crea en nuestros principios y apoya nuestras propuestas. Cuando nosotros hablamos de principios, nuestro principio fundamental es que nosotros creemos en la dignidad de todos. Definamos eso. Ayúdeme a definirlo. ¿Qué es la dignidad de todos? Estamos hablando del valor intrínseco que cada persona tiene. Un valor que no depende de lo que tiene ni de lo que hace, sino de quién es. Y nosotros entendemos que ese valor intrínseco surge de que todos somos portadores de la imagen de Dios. Eso es un principio fundamental judeocristiano. Eso no lo tiene el hinduismo, eso no lo tiene el islam, eso no lo tiene las mitologías griegas, romanas, etc. Pero no es un principio que sea, por ejemplo, separado o hostil o diferente a lo que creemos, porque la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos dice que creemos que todos los hombres fueron creados iguales con unos derechos inalienables. Y hace básicamente una referencia a la creencia judeocristiana de que cuando Dios crea al ser humano, pone su imagen en él. En Puerto Rico, en el preámbulo de la Constitución de 1952, que es la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dice que nos estamos organizando como pueblo para lograr unas cosas, puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Y entonces, para colmo, hay gente que dice que Puerto Rico es un estado secular. ¿En serio? El sello oficial de Puerto Rico, el escudo oficial de Puerto Rico, tiene un cordero, una Biblia abierta en Apocalipsis, una cruz. Y dice, Juan es su nombre, en referencia a la expresión que hizo el papá de Juan el Bautista cuando le preguntaron ¿y qué nombre va a tener? Y el primer nombre que tuvo Puerto Rico fue la isla de San Juan Bautista. Sí, así que, en serio, nosotros podemos decir
que en nuestra historia no hay un acervo, un entronque cristiano. Y ese es un principio que yo creo que todo el mundo en Puerto Rico establece por una sencilla razón. La materia no tiene dignidad. Si nosotros somos meramente materia, ¿qué importa? Si a fin de cuentas todo termina con la muerte. ¿Qué es este asunto de la justicia, de la dignidad, de la verdad? De la moral. De la moral. De los valores. Pues claro. O sea, es que si no tenemos un punto de referencia externo meramente al deseo humano, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Todo eso es romanticismo, pero no es real. Así que, fuera de eso, nosotros no tenemos ninguna propuesta religiosa, porque la primera motivación que yo tuve y que hemos tenido como partido es que Puerto Rico vuelva a tener un gobierno honesto, íntegro, que se vuelva a ganar la confianza no solo del pueblo de Puerto Rico, sino del gobierno federal y de todos aquellos que quieran invertir en Puerto Rico. Porque el problema nuestro fundamental como pueblo en los últimos 40, 50 años ha sido un gobierno corrupto, ineficiente, inepto, que fueron los que crearon una deuda que ellos no van a pagar y que ha hecho que mis bisnietos que no han nacido estén endeudados. Sí. Estén endeudados. Y entonces, claro está, en una entrevista que me hizo un reportero en Ponce, me dijo: doctor, van a tratar de encajonarlos en el asunto de que ustedes son un partido religioso. Porque de esa manera alimentan el prejuicio y básicamente lo que están diciendo, estos tipos son unos radicales religiosos. Extremistas. Que quieren imponerle a un pueblo una religión cuyas propuestas son meramente morales. Y por eso es que cuando la gente lee nuestras propuestas, se dan cuenta de que Proyecto Dignidad tiene propuestas racionales, razonables, para todas las necesidades de nuestro pueblo. ¿Saben qué? Robarle al pueblo de Puerto Rico violenta un mandamiento: no robarás. Sí, las leyes son religiosas. Las leyes tienen un fundamento moral. Sí, y una alusión a criterios religiosos a menudo. Fue la Biblia la que nos enseñó que robar es malo. No y solo mentir eso. es malo. Fue la Biblia. Claro, y utilizamos como referencia el criterio bíblico a menudo en muchas leyes. No, y no solo eso. Cuando en Puerto Rico la pena de muerte está prohibida por el Estado. Y la gente dice: no, es que nosotros somos un pueblo cristiano. Sí. Pero ese argumento no sirve para el ruedo político. Y yo le digo una vez, pero ok, yo soy cristiano y ¿saben qué? El pueblo de Puerto Rico sabe que yo soy cristiano de verdad. Hace 40, 50 años. Que yo no me aprendo un libreto cristiano cada 4 años para tratar de convencer a la mayoría conservadora de Puerto Rico, que también son gente de fe, de que yo creo como ellos. Y es interesante, porque hace unos años atrás murió Rafael Hernández Colón. Y hubo una misa en la Catedral de San Juan. Y todo el liderato del Partido Popular fue a esa misa y comulgó. Pero a ellos no les cuenta que son cristianos. Pero a mí sí. Y claro está, realmente esto es un llamado al prejuicio. Y nada, en la medida en que la gente nos conoce, se da cuenta de que nosotros somos un partido político donde hay mucha presencia de cristianos practicantes para atender
todos los problemas apremiantes de Puerto Rico. Yo soy cardiólogo. Nadie dice, ¿usted practica cardiología cristiana? No, yo practico cardiología. Yo soy un cristiano cardiólogo. Pues de la misma manera, yo soy un cristiano que ha incursionado en la política. Hay un versículo en Jeremías. Yo tengo la impresión de que en algún momento les he escuchado aludir a él, lo quisiera leer. Jeremías 29, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y eso es importante, o sea, si en mi comunidad hay desechos en las calles, ¿verdad? Basura, y yo la limpio, pues no solo la estoy limpiando para los demás, la estoy limpiando para mí, sí, para mis hijos, para mis nietos. En la medida en que yo ayudo a un pueblo a través de políticas gubernamentales correctas, no solamente ayudo al pueblo, me ayudo a mí mismo, ayudo a mi familia, a mi comunidad. Así que es interesante porque aquí estamos hablando del destierro del pueblo de Israel a Babilonia. Uh-huh. Y lo que Dios les está diciendo es, miren, no vivan mirando hacia atrás lo que dejaron. Asuman responsabilidad donde están ahora. Y yo creo que esa debe ser nuestra actitud. Nosotros tenemos doble ciudadanía. Uh-huh. Somos ciudadanos del cielo, pero todavía no hemos llegado allá. Y somos ciudadanos de esta tierra. Porque es que a nadie, usted cuando va a pagar impuestos, usted no puede decir, es que yo soy cristiano, yo soy ciudadano del cielo, yo no pago impuestos. No le aceptan el argumento. No, cuando usted va a comprar la ropa, no me pongas el tax porque yo soy ciudadano del cielo. O sea, en algunos países, por ejemplo, en España, tú compras algo y cuando tú vas a salir del país, tú puedes llevar el recibo y hay una dependencia de gobierno que te puede devolver el tax. Ah, ¿de veras? Sí, pero a los creyentes no nos hacen eso. Porque no es que cuando tú te mueres el gobierno dice, bueno, espérate, déjame devolverle a la familia de este todo el dinero que pagó. No, nosotros sufrimos las consecuencias de las políticas del gobierno de turno. Hay leyes que protegen el agua, pero el gobierno es quien las implementa o no las implementa. Hay leyes que protegen el aire. Hay leyes que establecen unos códigos para proteger los edificios donde los niños estudian. El gobierno las implementa o no las implementa. Y así por el estilo. Y cuando yo participo del gobierno y lo hago bien, yo gobierno para todos. Porque esa era otra. En un momento dado en Puerto Rico, quien estaba gobernaba para el partido. Y eso era y de hecho, ese es uno de los problemas en Puerto Rico, la politización que tenemos extrema del servicio público. Gana un partido, se paraliza la mitad del servicio público, porque los esquinean, los echan a un lado. Gana el otro partido y viceversa. Pues ¿sabes qué? El principio del mérito por el cual se debía utilizar para elegir los empleados de gobierno, voló en canto. Pues en Proyecto Dignidad queremos que el principio del mérito vuelva a regir en la contratación pública. Así que sí, porque en su paz, ustedes también van a tener paz. A ver, en la conversación hemos hablado un poco de ese rechazo, si se quiere, o esa incomodidad que muestran algunas personas porque ustedes son tal vez muy religiosos para nuestro gusto. Pastor, sí. Líderes religiosos.
Gente de la iglesia. Bueno, voy ahí. Que no tienen Para allá ningún voy. empacho en jajar la papeleta para votar por impío. Pero, Sí. pero se preocupan de que nosotros somos religiosos. En serio. Sí. Precisamente en esa dirección iba. Los que no, o los que pretenden no ser muy religiosos, entonces se incomodan cuando ven a alguien que tiene un compromiso cristiano visible, que no se avergüenza de decir, amo a Jesús, le sirvo a Cristo. Pero Eso no es lo que les preocupa. no, ¿qué es No, lo que les preocupa? le preocupa que yo como político le quite posibilidades a su partido. Ujú. El problema no es mi testimonio cristiano. El problema es que parte de ese partido o parte del pueblo que ya no vota por ningún partido me vea como una alternativa y lo saque a ellos del poder. Ya. Ese es el problema. Si yo estuviese repartiendo tratados o hablase en contra del aborto, pero no estuviese involucrado en política partidista, esa gente me aplaudiría. Estarían felices. Serían felices conmigo. En el momento en que les pesa más su lealtad política que su lealtad como creyentes, a esa gente yo le caigo mal. Entonces, ¿cómo reacciona la iglesia cuando lee la Biblia, o creyentes, los que estén metidos en el mundo ese, cuando leen las Escrituras y se tropiezan con un santo como Daniel, a quien Dios lo trae y lo inserta en un mundo político horrible, de un dictador, asesino, hombre malo, pero le entrega a Daniel el poder, le pone en las manos el poder y ahora se convierte literalmente en el que gobierna y el que toma decisiones, el que puede beneficiar al pueblo de Dios, y no se contaminó. El argumento bíblico, el argumento escritural fuerte en el caso de Daniel es que no se contaminó. Estar cerca de un político, estar cerca de ese ambiente, no lo contaminó. Él tuvo efecto transformador en la vida de muchos y fue útil en las manos del Señor. Del otro lado, la otra figura, esa amada por todos los cristianos, José, gobernó desde el segundo carruaje. El faraón iba en el primer carruaje. José nunca fue en el primer carruaje, nunca fue faraón, pero la Biblia dice que gobernaba, que dirigía, era el primer ministro, tomaba decisiones, tenía un poder y una influencia extraordinaria. Lo leemos en la historia, pero no podemos pensar que Dios hoy quiera colocar en una posición de influencia, en una posición de gobierno a un hijo suyo, a un santo. Tenemos miedo, se contamina, se daña. El problema, lo primero es que toda actividad humana está contaminada. Está contaminada por nuestra realidad caída, somos pecadores. Y pintamos con ese problema nuestro todo lo que hacemos. Donde quiera que haya dinero, donde quiera que haya poder. No es un problema de la política, es un problema del ser humano. Es un problema del ser humano. O sea, lo vemos en el deporte, lo vemos en Hollywood, lo vemos en el comercio, lo vemos en el gobierno, lo vemos en las Olimpiadas. Esa es la realidad humana. O sea, pero para mí hay algo que es fundamental. Yo invito a la gente que busquen básicamente dos pasajes que ya no se refiere al Antiguo Testamento, sino que hace una elaboración más clara, más ideológica de lo que es el gobierno y de nuestra responsabilidad. Pablo, en el capítulo 13 de Romanos, dice varias cosas. Primeros versículos, del 1 al 7, del 1 al 6.
Pablo dice sobre el gobierno varias cosas. Primero, que es una intuición de Dios. Que el gobierno fue creado por Dios. El concepto del gobierno. Y que eso es parte de la jerarquía que Dios creó para darle orden al ser humano. Dice que ese gobierno tiene una función fundamental. No solamente da orden, administra la justicia. Administra la justicia. Para bendecir Al alabar, bueno, dice, a los buenos y para castigar castigar al malo. No solo eso. Para castigar al malo tiene la espada. No en vano, dice, lleva la espada. Y en ese capítulo 13 hay 3 ocasiones donde Pablo habla de los magistrados. Y se refiere a ellos como servidores de Dios. Esa es la del 1960. Pero la del 1909 habla de ministros, en vez de servidores, de ministros. Y la palabra en griego es diácono. Servidor. Y entonces, de momento, uno llega a la conclusión de que todo aquel que está en autoridad y gobierna, en cierta medida es representante de Dios. Y cuando usted mira el gobierno en ese sentido, pues el gobierno es una empresa legítima para los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y entonces está el otro pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17. Y entonces Pedro nos dice que nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y al final dice, honren a todos, honren al rey. Pero es interesante, porque cuando Pablo y Pedro hacen estas declaraciones, están en medio de un gobierno totalitario, el Imperio Romano. Y que los persigue. Que se impuso por la fuerza. Así que nosotros tenemos que entender eso. El gobierno es un área legítima para el creyente actuar. Que si puede haber corrupción, un presentador bien conocido en Puerto Rico en las últimas elecciones me hizo esta pregunta en medio al final del debate. Me dijo, doctor Vázquez, en su gobierno ¿puede haber corrupción? Y yo dije, claro que sí. Donde quiera que haya poder y dinero, puede haber corrupción. Bueno, ¿y cuántos pastores no hemos nombrado que han malversado? Y lo del dinero es menos importante, que se han involucrado en relaciones íntimas, extramaritales, que han escandalizado y han herido la iglesia. Y entonces, ¿por qué, si yo no lo puedo garantizar dentro de la iglesia, me piden a mí que lo garantice en el gobierno? No. Vamos a formar un gobierno, vamos a nombrar una gente, y habrá gente que estará en lo alto del balcón y verá a Betsabé bañarse desnuda y sabiendo que es la mujer de otro hombre, la va a llamar para acostarse con ella. Y si eso es así, de un hombre que la Biblia dice que tenía el corazón de Dios, ¿por qué no puede ocurrir en un gobierno? Pero el problema no es la corrupción. La corrupción siempre es una posibilidad, porque es una tentación. La pregunta es cómo la manejamos. Y esa es la respuesta. Los hombres honestos, las mujeres honestas, primero reconocen su capacidad de caer. Y segundo, cuando llega el momento, le dan más importancia a la verdad, a la justicia, que a la relación. Así que, pues sabes que
esta idea de que yo no me quiero contaminar del mundo, pues eso da lugar al ascetismo, a los anacoretas, a los que para servirle a Dios Se se escondieron escondieron en las una cuevas. cueva. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero también nos dice, si la sal pierde su sabor, solo ¿Con qué sirve para ser echada afuera y para ser pisoteada por los hombres. Y ha habido veces que cristianos involucrados en la política perdieron su sal. Pero yo le digo a la gente, mire, usted se cree, cardiólogo, 2 oficinas, no doy abasto. ¿Usted se cree que yo voy a la política a ganar dinero? ¿En serio? Y ahí están mis planillas. Yo voy a la política porque yo quiero que mis 8 nietos tengan futuro en Puerto Rico. Yo quiero que puedan estudiar y puedan encontrar trabajo en Puerto Rico. Yo quiero que haya seguridad en las calles para mis nietos y para los hijos de todo el mundo. Yo quiero que las escuelas sean buenas, que haya buenos servicios de salud disponibles, porque en Puerto Rico recibimos un dron de dinero, Montonal. un montón de dinero. La palabra en español castizo es un fracatán de dinero. Y nuestros niños no tienen el aprovechamiento escolar que deberían. Ok. Y nuestra gente, a pesar de todo el dinero que recibimos en términos de servicios de salud, no tienen los servicios de salud que merecen. A ver, ahora mi pregunta es, ¿cómo sabe un creyente, cómo define si él es el tipo de persona que debe participar, digamos, en la política partidista, si debe ser un candidato a alguna cosa? ¿Cómo lo escogemos? ¿Cómo sabe usted era un pastor o es un pastor? Y de pronto abraza esto que luce, cuando menos ante mis ojos, como un llamado de Dios, una invitación del Señor a servir en otra dimensión. De pronto aparece por ahí un creyente, un cristiano, un abogado, otro médico o un pastor y dice, me gustaría ser el candidato a alcalde de mi pueblo o hay algún candidato aquí a no sé qué, a representante. ¿Cómo sé que debo? A mí me han preguntado, gente me ha preguntado si Dios te llama a la política, ¿qué tú haces? Yo digo, yo creo que yo le preguntaría, me porté mal que me estás bajando del púlpito. O viendo las tensiones, esa tensión de que me han contado amigos. Dice, lo más que me dolió en el proceso ese de yo ser candidato es que mis hijos llegaban a menudo llorando de la escuela porque allá le hacían bullying, etc. Claro. Okay. Toda esa tensión, pues como todo lo que hacemos, tiene unos sacrificios y demás. ¿Cómo sé que debo yo ser el próximo gobernador de Puerto Rico, alcalde de, no sé, de Bayamón, de San Juan, de Carolina, o mejor sigo predicando? Bueno, lo primero es que yo soy cardiólogo y sigo predicando. Creo que Jimmy Carter, no estoy muy claro en eso, pero creo que siguió en un momento dado dando escuela bíblica. Escuela dominical. Escuela dominical. Sí. Hasta el final estuvo. Primero esa pregunta tiene dos connotaciones. Primero, ¿cómo yo como individuo? Eso es una convicción personal.
Pero hay cosas que son prácticas. Por ejemplo, y este criterio yo lo utilizo para el campo misionero. Cuando alguien me dice, yo voy a ir al campo misionero, la pregunta que yo le hago es, ¿estás haciendo en tu iglesia hoy lo que pretendes hacer en el campo misionero mañana? Buena pregunta. Porque si no lo estás haciendo, eso es una fantasía. Uh-huh. Pudieras estar huyendo. Quiere pasear. Sí, o pudieras estar huyendo. O meramente se intoxicó con el glamour del misionero, que no es glamour. Es mucho sufrimiento lo que hay. Yo asumo que los partidos políticos son como el reino de Dios. Jesús dice que el reino de Dios es como el que tira una red y coge peces buenos y peces malos. Así que yo no puedo garantizar que todo el que venga viene con las intenciones correctas. Claro, no, pero no voy por allí. Mi pregunta no va por allí, pero ¿qué requisitos esperamos de un hombre para que sea nuestro candidato a alcalde? ¿Qué requisitos? Si alguien me pregunta cuáles son los requisitos para ser pastor de una iglesia, yo le puedo decir. Claro. Si alguien me dice cuáles son los requisitos para ser cardiólogo, yo le puedo decir cuáles son los requisitos para ser político. En las iglesias, por ejemplo, tenemos a veces el problema de que la hermana esa o el hermano ese que es muy popular y querido de todo el mundo, no sabe leer ni escribir, pero la proponen para secretaria del pastor. Ah, claro. Entonces, lo que pasa es que en política es como en el béisbol. Uh-huh. El que sirve para primera no sirve necesariamente para pitcher. Sí. ¿Cómo vamos definiendo todo eso? Así que, por ejemplo, una persona quiere servirle a un pueblo. Lo primero que debe ser es honesto. Honestidad. Honestidad. Vamos a empezar por ahí. Honestidad. Debe ser alguien responsable. Uh-huh. ¿Ok? Debe ser alguien firme, de convicciones firmes. Okay. Debe ser alguien que tenga una disciplina personal, no un reguero en su vida. Y entonces, no es lo mismo correr para legislador que correr para alcalde. Porque para ser alcalde, tú tienes que ser un buen administrador. Porque aunque tú nombres un administrador, al final del día las decisiones son tuyas. Claro. Y tú eres el que vas a tener que pasar juicio sobre la labor de ese administrador. Uh-huh. Porque el administrador no fue elegido, el elegido fuiste tú. Yeah. Así que estamos hablando de alguien que necesita tener unas dotes particulares y la ejecutoria de vida. Una persona que ha tenido un negocio, una persona que ha estado involucrado en administración. Porque una persona, por ejemplo, que no ha administrado ni un cajito de piragua, que no sabe, como dice la Biblia, el que no administra bien su casa, ¿cómo va a administrar bien la casa de Dios? Así que hay una serie de características. Probablemente, desde mi punto de vista, es que para mí que no te interesa el poder. Eso es importante. Que no estés buscando... No debe ir allí a eso. No, que no estés buscando proyección personal. Que no estés buscando adulación, reconocimiento. Porque ya eso me dice que él está contaminado. Bueno, debe tener entonces capacidad. Pero eso lo vemos. Se nota. Pero es interesante. Hay gente que nos dice, no, ustedes tienen que... Esto es como si fuera una iglesia. No, pues que en las iglesias ni tan siquiera podemos garantizarlo. No se puede garantizar en ningún lugar, pero se tienen criterios. Hay criterios. Y es importante. Hay criterios. Es importante tenerlos y poderlos señalar. Y tenemos criterios. Requiere. Y tenemos Esto criterios. Tenemos un grupo de hombres y mujeres que son el comité que hace el cernimiento de todos los candidatos para garantizar que cumplan con esos criterios. Muy bien, hay que leer eso. Cuando yo tenga ganas de hacer alguna cosa, me leo. Este versículo me parece maravilloso en
Proverbios 29, versículo 4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Esos son sobornos. Son sobornos. En alguna versión dice que es el tipo de rey que pone tributos, pero es para enriquecerse, para conseguir. Claro. Me gusta el versículo 2 que dice, cuando los justos dominan o gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Así es que es bueno ser gobernado por gente justa. Es bueno que en el gobierno haya gente íntegra, gente de principios y gente de valores. Doctor, ¿los cristianos deben votar? Los cristianos deben votar. Los cristianos deben participar en la elección de los que van a tomar decisiones importantes. Decisiones que afectan la sociedad en general y nuestros hijos, nuestros nietos en particular. Nosotros somos unos privilegiados. A través de la historia, la mayoría de los cristianos y del mundo en general han estado gobernados por regímenes totalitarios. Nosotros vivimos una democracia, no es perfecta, pero nosotros podemos elegir los que nos gobiernan. Y si no lo hacen bien, en 4 años lo sacamos. En serio, si tú no votas, otros votan por ti, otros deciden por ti. Así que yo estaba en mi primera elección en 1972, estaba en un retiro. Bajamos del retiro a votar. Votamos y regresamos al retiro. Entonces, ¿votar es una responsabilidad para usted? Votar para mí es una responsabilidad. Y debe serlo de todo ciudadano. Debe serlo de todo ciudadano. Una de las cosas que yo no entiendo, ¿cómo es posible que no tengamos una participación electoral mayor? Uh-huh. Pero desde el punto de vista de la democracia, el que no vota no existe. En términos de la toma de decisiones que afectan a un pueblo. Y si no voto, si no ejerzo ese derecho, esa responsabilidad, entonces la pregunta es si tengo derecho a quejarme. ¿Cómo me quejo cuando no me importó a quién nombraban? ¿Quién era electo? Yo tengo una segunda pregunta. ¿Debo votar, no sé si decir, desde nuestros valores o desde nuestro compromiso político partidista? ¿Qué debe guiar mi voto? Ok. ¿Qué cosas a mí me preocupan? Pues yo, en el caso, estoy hablando de Puerto Rico, pues yo soy independentista. Yo quiero que Puerto Rico llegue a la independencia. Voy a votar por un candidato que me ha dicho que va a usar el poder que mi voto le da para llevarme a la estadidad. Y de momento eso es una contradicción de términos. ¿Usted hizo la declaración de que es independentista o es una ilustración? No, esto es una ilustración, esto es una ilustración. Importante solamente para aquellos que se distrajeron ahora. No, yo soy estadista. Yo soy estadista. O sea, pero yo creo que toda persona que tiene un... Mi voto tiene que ser cónsono con eso que creo, claro, y que pretendo. Pero quiero aclarar este punto. Yo creo que el que cree en la independencia cree que eso es bueno para Puerto Rico. Sí. El que cree en la República Asociada cree que eso es bueno para Puerto Rico. Yo no los veo como mis enemigos, porque eso ha sido parte de lo que nos ha fracturado como pueblo. En Proyecto Dignidad tenemos gente que cree en todas las fórmulas de estatus, pero que entiende que para llegar a esas fórmulas de estatus primero tenemos que levantar a Puerto Rico, ponerlo de pie y resolver los problemas apremiantes que tenemos. Ahora,
Yo creo que cuando yo voto, mi voto debe ser consono con mis valores, con lo que yo creo. O sea, si yo creo en la santidad de la vida, si yo creo en que se debe proteger a los niños de la sexualización prematura, si yo creo que los padres tienen el derecho natural de criar a sus hijos de acuerdo a sus valores, ¿cómo yo le voy a dar el voto a un partido político que su plataforma expresa, lo pusieron por escrito, va contrario a mis valores? Pues eso es una contradicción de términos. O sea, yo creo que eso es tan sencillo como eso. Mi voto tiene peso. Mi voto implica un poder. ¿En serio yo le voy a dar ese poder al que va a ir con ese poder contra mí, contra mis hijos? Yo tengo que votar desde mis valores, desde mis principios. Y entonces, esa es la gran pregunta. Si los puertorriqueños entienden, los puertorriqueños que dicen que son un pueblo de fe, que creen en la vida, ¿cómo votan por gente? Partidos de corrupción, partidos que nos han llevado a la quiebra, partidos que apoyan el aborto, nunca estuvieron, en un momento dado estuvieron en el poder, en Cámara, en Senado, en la gobernación, y no hicieron nada, pero ahora nos dicen que lo van a hacer. Y entonces, aquí hay algo fundamental. No me digas lo que vas a hacer, dime lo que hiciste cuando estuviste en el poder. Pero los políticos... Eso es como cuando vamos a contratar un empleado. Exacto. Dame tu resumen. Dame tu resumen. No me digas lo que vas a hacer ahora. No me digas que vas a ser un buen empleado cuando en el otro empleo te votaron porque robabas. Claro, o como la relación entre un hombre y una mujer, donde hay maltrato y de momento llega el maltratante con chocolates y flores. Pero no es la primera vez que llega con chocolates y flores. Es como la quinta, sexta vez. ¿O sí? ¿En serio? Pero la realidad no cambia. La realidad no cambia, no Nos cambia. reconciliamos ahora y luego no cumplo. No. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento. Dice, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿O el etíope cambiar su piel? ¿Podrán ustedes hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Uy. Y de eso es que estamos hablando. En serio yo le voy a dar el poder con mi voto a los que usaron ese poder en contra mía en el pasado. Pues, yo creo, había una película, había una serie de películas, Death Wish. Yo creo que eso es un deseo de muerte, donde tú te pegas un tiro en el pie. Pero claro está, hay gente que cuando llega el frenesí de la campaña, dejan de pensar. Y entonces son las emociones las que los dominan. Ok, entonces. En ese piraña frenzy. Deténgase un momento. ¿Emociones o conocimiento? ¿Qué debe gobernar mi voto? Porque son mejores que los predicadores. A veces los oigo y casi me hacen gritar aleluya. ¿Desde las emociones o desde el conocimiento? El cristiano debe escuchar el discurso político para ver si me hace vibrar, o debe hacer un análisis, debe informarse cuál es la plataforma de este partido, cómo votó este señor, qué aprobó, qué apoyó, qué respaldó, cuál debe ser la posición. Y de momento uno va a comprar un carro. Y está ese carro deportivo que te atrae. Sí. Rojo, brillante. Deslumbrante. Olvídate. Y te vas a sentar y es bien incómodo. Y te acuerdas de momento que tienes 3 hijos y el asiento de atrás. Estrechito. Es bien difícil entrar. Para colmo tienes un bebé y tienes que ponerle un car seat. Y tienes que pagar mucho más de lo que puedes.
pero es que ese es el que yo deseo. Se ve tan lindo. Me cautivó. Y de momento uno se acuerda del pasaje bíblico que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Si el deseo fuese suficiente para tomar decisiones correctas, no necesitábamos ni mandamientos ni la revelación de Dios. Wow. Así que debemos votar con conocimiento de cuál ha sido la ejecutoria de aquel que pide nuestro voto, con conocimiento de cuáles son los principios que esboza, con conocimiento de cómo ha actuado en el pasado. Y esto es bien sencillo. Estás en sala de emergencia, tu hijo tiene un problema, una infección abdominal, una apendicitis aguda, y llega el cirujano. ¿Qué importa si es hombre o es mujer? Si es blanco o es negro, si es joven o es viejo. Lo único que importa es que sea capaz, que pueda hacer lo que dice hacer. ¿Cuántas veces usted ha operado apéndice? Nunca, este es el primero. Pues ¿sabes qué? No. ¿Y qué me dice a mí que usted tiene la capacidad de hacer esto? Bueno, yo voy a tratar. Uf. Una pregunta, doctor. Pero cuando te dice, mire, yo llevo 20 años haciendo esto. Esta es mi tasa de mortalidad. Yo estudié aquí. Y de momento hay algo en la hoja de vida de esa persona que te da confianza de que puede actuar correctamente en este momento. Que a lo mejor, que existe la posibilidad de que no lo haga, definitivamente. ¿Ok? Si ese cirujano practica abortos, si ese cirujano es homosexual, si ese cirujano tiene algunas cosas en su vida, en su moral, que a usted le incomodan, no le gustan, o las rechaza por sus valores, ¿puede seguir siendo cirujano en nuestra clínica? Vamos a aclarar. Tengo a mi hijo con una emergencia. Si ese cirujano capaz, con experiencia atendiendo esto, es un hombre que viene vestido de mujer, opera a mi hijo. Si ese cirujano es un adúltero, pero es buen cirujano, opera a mi hijo. Cuando yo le llevo el carro dañado a alguien, ¿Al mecánico? al mecánico, yo le pregunto con quién se acuesta, cuál es su moral. Esa es la pregunta. Okay. Otra pregunta es si a esa persona yo le voy a nombrar director médico de mi clínica. O lo voy a invitar a que legisle para que establezca la ley de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso pero esto es diferente de ser mecánico a ser legislador. Claro. El legislador va a influenciar claro. a toda la nación. Claro. Entonces debemos ser más estrictos con ciertas cosas que con otras. No es tan simple como si le voy a negar o no el saludo a los pecadores. El apóstol dice que si es un creyente, el pecador, que no lo dejen participar y que tenga cuidado en la relación. Pero si es un mundano, dice, bueno, tendríamos que salir de este mundo si no nos vamos a relacionar con los pecadores. Es decir, dependiendo de cuál sea la función que va a realizar, así van a ser los requisitos que se tienen. Okay, y lo que yo voy a demandar. Yo les voy a hacer un cuento. Cuando yo hice medicina interna, uno de mis profesores era esta mujer sumamente capaz.
era lesbiana. Pero atendía a los pacientes no solamente con conocimiento, con compasión. Qué tremendo. Cuando yo terminé medicina interna y después terminé cardiología, fui a trabajar a un hospital. Yo le enviaba pacientes a ella. Y sabes que cuando se murió la lloré. Claro. Aquí entramos, ¿verdad?, en un asunto que tiene unos ribetes espirituales, pastorales, pero para ser parte del Proyecto de Unidad, usted tiene que creer en nuestros principios y apoyar nuestras propuestas. Y ha habido gente que no necesariamente apoya todas nuestras posiciones, pero ha primado, le ha dado más importancia, no a esas diferencias, sino a que tengamos un gobierno honesto. Muy bien. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba terminando la especialidad de medicina en familia y íbamos a tener una actividad de final de curso. Y entonces se iba a recoger un dinero, unas cuotas. Y de momento, el médico que menos yo pensaba, yo nomino a César como tesorero. Y le dijeron, ¿pero cómo? Y él dijo, César es cristiano y muchas de sus posturas yo no las comparto. Pero yo sé que es un hombre honesto, no se va a robar el dinero. ¿Sabes qué? Yo fui el tesorero. Seguro. En un gobierno, el gobierno gobierna para todos. La política es el arte del buen gobierno. Lo que se hace de manera correcta para beneficiar a un pueblo. Obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo. El beneficio para otros puede ser daño para otro. Para uno puede ser daño para otro. Pero la pregunta es, ¿esta gente es íntegra? ¿Podemos confiar en ellos? Porque ¿sabes qué? Los que nos han gobernado hasta ahora nos han llevado a la quiebra. Nunca han reconocido su participación en la quiebra. Nunca han dicho, me equivoqué. Sin embargo, ahora nos dicen, dennos la oportunidad de volver a gobernar porque lo vamos a hacer bien. Sí, ajá. Y de momento tienes 3 hombres en base en la segunda del noveno. Estás perdiendo 3-0 y tienes que escoger quién va a batear. Y el que se ha ponchado todo el tiempo te dice, no, yo la voy a botar del parque, en serio, en serio. Y la realidad es que los que nos han gobernado en Puerto Rico han sido los que se han ponchado todo el tiempo. Pero ahora nos dicen, la vamos a sacar del parque. Doctor César Vázquez, este podcast ha sido muy interesante y nutritivo. Me parece que nos ha ayudado mucho. Yo supongo que usted lo ha disfrutado tanto como yo. Usted no tiene que estar totalmente de acuerdo con lo que el doctor César Vázquez nos está compartiendo en el día de hoy. Es posible que difiera con algunas cosas. Siéntase libre de escribirlo allí. Dígame de qué partido es, dígame en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo con las posturas y los planteamientos del doctor. Sin embargo, lo que tenemos que decir en el día de hoy es que el doctor César Vázquez, por lo que me han dicho sus pacientes, es un buen cardiólogo. Por lo que me han dicho sus hermanos en Cristo, es un buenísimo cristiano, pastor, ministro del Señor, y por lo que yo puedo dar fe también. Y por lo que dicen sus compañeros de papeleta y del partido,
no solo es un hombre honesto, sino es un buen candidato. Este programa lo estamos haciendo desde la ciudad de Miami. Muy poco comprometido yo en este momento con lo que puede estar sucediendo en Puerto Rico. La intención de traer al doctor César Vázquez en el día de hoy no fue conquistar votos. El propósito fue hablar de la participación de los cristianos en la política. ¿Por qué debemos o no debemos participar? Y lo que le pido que extraiga de esto, no solo aplica a Puerto Rico. Yo sé que hay mucha gente viéndonos en el cono sur, en todo Sudamérica, Centroamérica. Estamos recibiendo tantos comentarios del Caribe, de las otras islas de Europa, de los Estados Unidos. Realmente estoy impresionado con la manera en que nuestro pueblo nos ha estado respondiendo en estos días. Tengo muchos amigos que tan pronto sale un podcast, me escriben en lo personal y me hacen comentarios. Espero esos comentarios también en el día de hoy. Tengo una última pregunta. Esto es sobre la base del supuesto. Aquí no hay nada real ni hay revelación de Dios alguna. Usted es médico, usted es pues cardiólogo, ¿verdad? Y usted es político, usted es padre de familia, usted es ciudadano, usted es tantas cosas. Abuelo. Abuelo, sí, es muy importante, abuelo. Si usted tuviese una información divina, por cuestión de privilegio, Dios decide comunicarle, ya sea que se acabe el mundo, ya sea que Cristo viene o que dentro de 3 meses César se va al cielo a estar con el Señor. Ahora usted acaba de descubrir que le quedan 3 meses de vida, o que en 3 meses todo se acaba, que ya no hay futuro. La pregunta es, ¿a qué va a dedicar esos 3 meses? La verdad es que eso es una pregunta interesante. Yo creo que en ese momento uno tiene que hacer un inventario de las cosas a las que uno quiere darle Prioridad. Cierre. Obviamente, un elemento de prioridad. Y con ese tipo de información, la pregunta que uno se hace, ok, lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿es fútil o hace diferencia para estos 3 meses? Pero gracias a Dios el Señor no me va a comunicar nada de eso. y ahí contesté como político, pero esa es la realidad. La realidad es que qué terrible. Yo pienso en Jesús, en la angustia que él debió haber tenido viendo no solo la muerte, qué tipo de muerte le esperaba. Una pregunta que yo me hago, ¿ese conocimiento lo tenía desde niño o fue algo que paulatinamente fue llegando a su pensamiento? Yo pienso que Dios lo protegió y que ese conocimiento solamente llegó a él cuando él estaba preparado espiritualmente para manejarlo. Yo no sé. Realmente me ha puesto en un predicamento. Supongo que le dedicaría más tiempo a estar con mis hijos, con mi esposa, con mis nietos, con mis amigos. Si me voy a morir en 3 meses y no hace diferencia lo que me como, pues a lo mejor ¿Cómo? le daría bien duro, ¿verdad?, al asunto de la dieta. Llamaría a mis amigos, la gente que hace tiempo con la que no me comunico y que uno lo posterga. Pero eso sí, uno tiene que vivir cada día normal. Porque hay una realidad, pastor.
lo único que uno tiene en la vida es el día de hoy. Y hoy puede ser el último día. Así es. La pregunta en este momento para todos es si sabemos dónde vamos a pasar la eternidad, si estamos en paz con Dios. Porque eso que usted me plantea, al 99.9% de las personas, esa experiencia no la van a vivir. La muerte va a llegar de sorpresa, de repente, ¿verdad? A menos que uno obviamente entre en un proceso de enfermedad y ya uno la vea venir. Sí, se está acercando. Se está acercando, pero al final del día la pregunta es, ¿qué cosas tienen valor en la vida como para que yo dedique lo único que uno tiene en la vida, que es tiempo? Alguien dijo, si algo no merece la pena morir por ello, no merece la pena vivir para ello. Qué lindo. Gracias, doctor. Yo creo que vamos a tener otros podcasts como estos con usted. Y podremos participar en el futuro, si Dios lo permite, para hablar, quién sabe de qué, uno de estos días. Para mí ha sido un placer. Hablamos del corazón. Eso es así. Seguro. Gracias por su amor, gracias por su atención. Voy ahora, terminando, a atender cada uno de esos mensajes que usted nos ha enviado. Comparta esto, compártalo con otra gente que necesita escuchar esta información. Bendiciones.